Bienvenidos a esta clase asincrónica, clase tipo video de matemática, clase que es resumen de las clases que van a hacer en esta semana, como lo hemos estado haciendo. Acordemos que estas clases asincrónicas tienen cuyo objetivo resumir lo que se vio en la semana para que si un estudiante por X motivo no pudo estar en la clase en vivo, pueda saber de qué trató la clase y aquel estudiante que quiera reforzar, quiera recordar o hubo un punto que no entendió bien, pueda recordarlo repasando con este video. Muy bien, entonces, vamos a empezar. Tenemos tres clases que vamos a ver hoy día porque la clase del día viernes va a ser la evaluación de medición, en la cual vamos el día miércoles a hacer un repaso de esa clase como tal, ¿ya? Así que, y en este resumen solamente vamos a ver como cosas muy amplias, sí. Ya, en todo caso, la evaluación solamente se está tomando la parte de medición en cuanto a longitud. No estoy tomando ni la parte de área ni volumen, que son solamente longitud y perímetro como mucho, por un tema justamente de que es parte de los objetivos prioritarios, ¿ya? Entonces eso es lo que tomo. Más no estoy tomando sobre los objetivos que no sean prioritarios, es decir, no estoy tomando ni área ni volumen, porque no están como objetivo prioritario de cuarto básico, pero sin embargo lo igual los hemos enseñado, ¿no? Ya, eso, para que tengan claro esa parte. Ya, entonces empezamos con este clase tipo repaso de lo visto en las clases, porque siempre estos videos los mando los miércoles, así que como se manda el miércoles, obviamente ya es tipo repaso, porque ya hicimos clase el lunes, hicimos clase el martes, y vamos a hacer clase el miércoles, así que es el día del repaso, y el viernes sería la prueba, ¿ya? De medición. Muy bien, entonces la clase 17 de este repaso, de este resumen, hicimos en la clase del lunes, como objetivo de la clase tuvimos el calcular el área de una figura compuesta. Algo que ya no era nuevo para ustedes porque me acuerdo que el día viernes hicimos un tipo de ensayo viendo figuras compuestas. Dentro, dicho de paso, estaba dentro de lo que era el WordWall del viernes pasado. Y muchos de ustedes contestaron muy bien esta parte. Ya así que, por lo tanto, no debería ser complejo para ustedes esta parte. Esperemos que no. Está tomado del texto escolar del Sumo Primero, texto escolar que ustedes tienen, texto del estudiante, de la página 91 a la 93. ¿Qué vimos en la clase del lunes? Bueno, en la clase del lunes primero hicimos un repaso de lo que era el área, entendida justamente como una unidad, un área como unidades cuadradas, ¿cierto? Algo que es cuantificable, que se puede contar en cantidades, ¿cierto? La medición a fin de cuentas es eso, la medición es contar, a fin de cuentas contamos en este caso unidades cuadradas. Cada vez que yo quiero saber cuánto es la superficie de cualquier cosa, puede ser la superficie de mi celular, ¿cierto? Cuando yo quiero saber superficie necesito usar unidades, y cuando utilizo unidades, que son cuadrados como unidad, y las cuento, eso es el área. Entonces, el área es un cuadrado, a fin de cuentas, en este caso puede ser en centímetros cuadrados, puede ser en metros cuadrados también. Eh, es la manera como yo calculo el área, ¿ya? Cuando yo quiero saber en cantidad cuánto es una superficie, estamos hablando del área. Eso ya lo habíamos mencionado en otra clase. Acá solamente lo vuelvo a repetir, que nuestras unidades son unidades cuadradas. Y acá estaba el tema justamente cómo yo puedo medir, ¿cierto? Las figuras compuestas. Y cuando hablo de figuras compuestas, porque acá yo puedo ver que hay dos figuras, si se dan cuenta, y nos damos cuenta que tenemos 1 centímetro en cada cuadrado, está formado por lados de 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Por lo tanto, es fácil saber que acá hay 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Que acá hay 1, 2, 3 centímetros. Acá hay 2. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Acá hay 3. Y acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centímetros. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo hago para calcular el área? Justamente yo puedo trazar dos figuras en uno y puedo calcular primero la área A y la área B. De tal manera que yo puedo multiplicar o contar los cuadrados si deseo.
Yo voy a multiplicar 1, 2, 3, 4, 5 filas por 3 columnas, lo que me da 15. Entonces sería 15, como está en centímetros, 15 centímetros cuadrados más el área B, que sería 1, 2, 3 filas, 1, 2, 3, 4, 5, también 5, 3 por 5, 15. 15 centímetros cuadrados el área B. Y eso me daría en total 30 centímetros cuadrados, ¿cierto? Y ese sería el área completa de esta figura compuesta, porque está compuesta por dos rectángulos, por lo visto, del mismo tamaño. ¿Ya? Entonces, eso es una manera de poder calcular el área, ¿ya? Por ejemplo, esta niña Emma, ella dijo, mejor me pongo a contar los cuadrados. Y ella se pone a contar todos los cuadrados y le va a dar 30. Así nos podemos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 30. Me da 30 cuadrados. Gaspar dice, calculemos el área dividiendo las figuras en dos rectángulos, que fue lo que yo hice, y lo multiplicó. ¿Cierto? Me multiplicó 5 por 3, 5 por 3, que era 15, 15, y sumó y era 30. Matías dijo, me imagino esto como una gran rectángulo, y luego le resto la parte que falta. Un poquito más complicado tal vez, ¿cierto? Porque él dice, voy a calcular el área completa del rectángulo y después le voy a restar esta de acá. También podría ser, después le resto eso. Sammy dice, corté una parte y la moví para hacer un rectángulo. Es decir, esta parte de acá, se la pasó para acá. Y le dio un rectángulo largo y después le dio la figura. ¿Cuál era el área de la figura entonces? Ya lo habíamos dicho, era 30 centímetros cuadrados. ¿Cómo encontraste el área? Bueno, habría que ver cuál de esas utilizaron ese día, ¿eh? Que fueron muchas de las opciones. Es así que yo les di un desafío que era cuáles medidas de la figura necesitas para conocer para calcular el área. Y obviamente calcular el área. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que yo necesito de ahí saber? Como es una figura compuesta, yo necesito sí o sí partirlo en dos partes. Entonces, lo que sí necesito es saber cuál sería la medida, ¿cierto? De filas y columnas de aquí, ¿cierto? Por lo tanto, lo importante, si nos damos cuenta acá, es saber cuál podría ser, esta o esta. ¿Qué longitud necesito saber sí o sí para poder medir? Cualquiera de las dos opciones puede ser, ¿ah? Si yo sé el valor de acá y esta, puedo saber la multiplicación de esta figura A, y si sé el valor de aquí y aquí, también puedo saber esta. Aquí, si yo sé el total y sé esta, y sé también esta y esta, también podría restarla y poder sacar las cantidades, ¿cierto? Y acá, pero restando esto de esta, también podría sacarla. ¿Ya? Ahí hay muchas maneras de hacerlo, pero la idea es que tengo que saber siempre largo por ancho para poder. La respuesta es que tengo que saber el largo por el ancho de cada una de las figuras pequeñas que juntas forman una figura compuesta para poder calcular el área. Esa sería la respuesta. Y por último, para cerrar esta primera etapa de lo que son el área, yo le había mostrado esta parte, ¿cierto? Que no todo está en centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados se dice pequeño, ¿no? Esto es un cuadrado pequeño, un centímetro cuadrado es así. En cambio, ¿qué pasa si queremos medir cosas más grandes, superficie más grande como lo que vemos de estos niños que están ahí? Entonces, haz un cuadrado de 1 metro de lado, veamos cuántos niños pueden caber, ¿cierto? De pie en este cuadrado, ¿cierto? Lo que sería 1 metro cuadrado. Entonces, esto era importante que escribieran en el cuaderno, que era que el área de un cuadrado con 1 metro de lado se llama metro cuadrado, se escribe 1 sobre m sobre un 2, ¿cierto? Como está aquí. El metro cuadrado es una unidad de área más grande que el centímetro cuadrado, porque sí, obviamente un metro cuadrado es más grande, ¿cierto? Los metros cuadrados se miden cuando son superficies más grandes, porque una superficie grande como puede ser, por ejemplo, mi casa, yo no lo voy a medir en centímetro cuadrado tan pequeño, porque voy a tener que usar muchos cuadrados muy pequeños cuando puedo usar metros cuadrados, que son medidas más grandes. Ahí está la gran diferencia. En este caso, por ejemplo, se les pedía eso. ¿Cuál es el área en metros cuadrados?
de una jardinera con un largo de 6 centímetros y un ancho de 3 metros, ¿cierto? Vamos a ver, ancho, 2, 3, que sería la fila, y largo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que serían las columnas. Entonces serían 3 por 6. 3 por 6 y 6 por 3, 18, ¿cierto? Serían 18 metros cuadrados. ¿Cuántos cuadrados de metro cuadrado se pueden colocar en la jardinería, por tanto? Obviamente los 18, ¿cierto? Porque ahí, ¿en cuánto habrían 18? Muy bien. Como les vuelvo a repetir, este es un resumen, ya es un resumen de la clase. Obviamente yo no puedo hacer la clase de 3, 4 horas en este momento porque sería un tiempo muy largo, muy desgastador también. Solamente esta clase es como resumen para más o menos entender de qué trató la clase. Obviamente la clase es algo que hacemos interactivo, se dan los tiempos para que ustedes lo traten de hacer, ¿cierto? Vemos los posibles errores, vemos la consulta, la parte que no se entendió, etcétera. Bueno, veamos esta parte, calcular el área de esta figura. Obviamente acá lo que yo puedo hacer, tengo dos opciones. Una, genero mis cuadrados con mis 4 columnas, perdón, mis 4 filas y mis 5 columnas, y las cuento, o multiplico 4 por 5, lo cual me daría 20 metros cuadrados, que sería el área de esta figura, o simplemente multiplico al tiro, ¿cierto? 6 por 6, 36 metros cuadrados. No olvidar que hay que poner metros cuadrados porque estamos usando como unidad de medida el cuadrado. Esto no se tiene que dejar de lado, ¿ya? Muy bien, y con eso estaríamos terminando esa clase del día lunes. Total. En la clase del martes lo que tratamos, lo que tratamos en la clase del martes fue justamente el volumen. No viene en la prueba, no viene en la prueba porque obviamente ya les repetí, tanto área como volumen no son objetivos prioritarios de cuarto básico, pero son considerados importantes, yo los considero importantes, por eso igual lo hago la clase sobre este tema. ¿Eh? En el caso del volumen, clase número 18, nuestro objetivo de la clase del martes fue calcular el volumen. Está en la página 16 a la página 20, 16, 17, 18, 19, 20, del tomo 2 del texto escolar sumo primero, texto del estudiante. Toma estas páginas, pero que trate de hacer como un resumen del tema del volumen, porque como no es objetivo prioritario, tampoco le puedo dar muchas clases al volumen, pero igual quiero que tengan el concepto de lo que es el volumen. Y es un concepto que deberían ya tener algo conocido, de hecho que fue lo primero que les pregunté el día martes, sobre el volumen fue justamente qué es eso, porque lo hemos visto como características, como propiedades de la materia. Acuérdense que vimos que toda materia tiene masa, ¿cierto? Incluso podríamos decir que toda materia tiene peso, ¿cierto? Porque es atraída hacia el centro de la gravedad. Y también algo importante es que toda materia tiene volumen, es decir, que ocupa un lugar en el espacio, es decir, tiene 3 dimensiones, tiene largo, ancho y tiene altura, o profundidad, si queremos decirlo de esa manera. Entonces, por lo tanto, tiene 3 dimensiones, ocupa un lugar en el espacio. Esto tiene volumen porque ocupa un lugar en el espacio y esto no puede ser ocupado, por ejemplo, por mi celular. No se lo puedo ocupar porque ocupa un lugar en el espacio y por lo tanto está ocupado. Yo no puedo poner algo encima. O sea, puedo ponerlo encima, pero no dentro de, o sea, no, porque lo está ocupando el espacio. Entonces, ahí es donde entramos en el tema del volumen. Y al igual que hicimos con el área, que usamos cuadrados para poder calcular la superficie de una figura, ¿qué hacemos cuando la figura está en 3 dimensiones, es decir, que ocupa espacio? ¿Qué podríamos utilizar como unidad de medida para poder contar y poder decir si hay buena cantidad de volumen o tiene poca cantidad de volumen? Y acá justamente el texto sumo primero les muestra esta imagen que es de 2 botellas, una botella de esta niña que dice mi botella la lleno con 5 vasos. Ahí está. Este niño dice la mía la lleno con 4 vasos. Entonces, a simple vista, comparando, podríamos decir cuál de las botellas tiene mayor volumen, o sea, cuál es más grande. Entonces, uno podría decir el de 5 vasos, otro podría decir de 4 vasos. Alguien podrá decir, tal vez los vasos serán iguales, obviamente, porque si un vaso más pequeño y un vaso más grande, acá no hay punto de comparación, ¿cierto? Entonces, pensemos que los vasos son iguales, ¿cierto? ¿Cuál es la botella
¿Cuál de la botella contiene más agua? O se puede llenar con más agua, es decir, tiene mayor volumen. ¿El que se puede llenar con 5 vasos o el que se puede llenar con 4 vasos? Pensando que son vasos iguales. Porque si son vasos distintos, es difícil poder hacer una comparación. Obviamente, la botella más larga es la naranja o café, dependiendo de la perspectiva del color. Podríamos decir que esa es más grande, tiene mayor volumen porque ocupa más vasos. Y podríamos usar como una unidad no estandarizada el vaso como unidad de medida del volumen, ¿cierto? Yo podría decir a mayor cantidad de vasos es porque hay más volumen, ¿no? A menor cantidad de vasos que pueda caber en esta botella es porque es más pequeña, por lo tanto tiene menor capacidad, por lo tanto tiene menor volumen. Y estaría excelente, podríamos usar como unidad de medida los vasos, ¿ah? Increíblemente. La pregunta que nos podemos cuestionar es si los vasos son del mismo tamaño. Ahí sí no es complicado porque tendrías que hacer vasos del mismo tamaño para poder calcular ese volumen. Ahí, por ejemplo, vemos que estos vasos son más pequeños, por lo tanto, ahí sí nos caemos un poco con esta teoría de usar como unidad de volumen del vaso, porque obviamente nos complica, porque cuando decimos que si usamos como unidad de medida el vaso, tendríamos que preguntarnos, ¿cuál vaso? ¿Este vaso? ¿Este vaso? Y ahí nos complicamos si usamos como unidad de medida el vaso porque tendríamos que decir ya, va a ser tal tamaño de vaso, no sé, es complicado usar el vaso como unidad de medida, pero nos sirve como para poder pensar que podría ser una manera de medir la cantidad de volumen de un objeto, ¿cierto? Como ustedes con el segundo básico, su profesora seguro les había dicho, midan el largo de la sala y usar zapatos por ejemplo, o pies para poder medir la longitud de la sala, por ejemplo el largo de la sala de un lado a otro lado. Entonces, usando zapatos, también yo puedo decir que la sala son 15 zapatos, por decir algo, ¿cierto? O 15 pies. Pero también entramos en este problema del vaso. ¿Por qué? Porque los pies, pero pies grandes, pies chicos, de un niño, de una niña, algunos tienen mayor medida de zapato, otros menor medida, entonces pies más grandes, pies más pequeños. Entonces nos complica un poco usar como unidad de medida el zapato para la longitud, como nos complica usar como unidad de medida el vaso como unidad de medida del volumen, porque hay distintos tamaños de vaso. Entonces, ¿podemos decir que la botella Sami tiene mayor cantidad de agua? Acá el zorrito nos dice, la botella que se llena con 5 vasos podría contener más, pero los tamaños de los vasos, ¿cierto? Este es el problema. ¿Qué harías para decidir qué botella puede contener más agua? Porque realmente la cantidad de los vasos, si fueran iguales, sería excelente, pero no vemos que son iguales los vasos. Y entramos en la polémica, ¿qué unidad de medida no podemos utilizar? Entonces ahí es donde dice, se le prende la ampolleta al zorrito y dice, si usamos el mismo vaso para comparar cuál botella contiene más agua, ahí estaríamos listos. Y ahí nos damos cuenta que usando el mismo tipo de vaso, ya no la misma cantidad, antes era 5 y 4, ahora nos damos cuenta que la botella naranja son 6 vasos, con ese mismo vaso como unidad de medida, nos da 5 vasos en el otro. Bueno, sí le habíamos achuntado que el naranja cabía más, por lo tanto tiene mayor volumen. Ahí lo habíamos achuntado bien. Pero ahora ya podemos decir, a menos con mucha certeza, afirmar que sí, que hay mayor volumen porque estamos usando una misma unidad de medida, que en este caso sería el vaso. ¿Cierto? La cantidad de agua en el vaso me da que cabe más. Pero obviamente acá salvamos el tema, salvamos el problema, pero nos quedamos todavía con esto de que a nivel internacional tendríamos que decidir que la unidad de medida sea el vaso. Igual complicar todo que sea el vaso, porque en los vasos hay de muchas formas, de muchos tamaños. Entonces complica que sea esa la unidad de medida estándar, la unidad de medida para todos, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que pensar qué otra unidad de medida podemos utilizar. Lo mismo nos pasó con el área. Acuérdense que comenzamos usando hexágonos. Algunos podrían decir usemos triángulos, pero al final nos dimos cuenta que el mejor es el cuadrado. Usamos como unidad de medida el cuadrado. ¿Cuál podría ser la unidad de medida para el volumen? Y acá justamente nos viene esta pregunta con estos dos cuerpos, el de Juan y el de Gaspar, comprando dulce de membrillo en distintas presentaciones,
nos damos cuenta que el dulce de membrillo, para que lo que han comido dulce de membrillo, el dulce de membrillo tiene como esta forma de un paralelepípedo, es decir, tiene una forma de un prisma de base rectangular, como vemos ahí. Y vemos a Juan y vemos a Gaspar. Vemos que el largo de este membrillo de Juan es de 10 centímetros, su ancho de 6 y su altura de 3. Mientras que Gaspar tiene un membrillo de largo 12, de 6 de ancho y 2 de alto, de altura. Y la pregunta, ¿quién tendrá más volumen? Es decir, ¿cuál tiene más? ¿Cierto? Uno podrá decir a simple vista, parece que el de Juan es más grande. ¿Pero será así? ¿O será que mis ojos me estén engañando? ¿Cómo podríamos saber quién compró más dulce de membrillo? Podría contar uno de ellos. Pregunta el zorrito. ¿Qué hacer? Y ahí está el tema. ¿Qué unidad de medida puedo utilizar en el área utilizada cuadrado? Acá no me sirve utilizar cuadrados porque si utilizo cuadrados solamente podría ver la superficie. Pero yo no quiero saber solamente cuál es la superficie, que sería el área. Quiero saber el volumen, o sea, el lugar que ocupa. Y los cuadrados solamente son planos, por lo tanto no ocupan espacio, no ocupan volumen, entonces no me sirve para calcular volumen. ¿Qué hacer? Frente a esta disyuntiva, frente a esta incógnita, alguien se le prendió la ampollita y dijo, ¿y qué tal si usamos cubos? Si cortamos cada bloque de dulce de membrillo en cubos, con arista de 1 centímetro, ¿cierto? Cubitos de 1 centímetro cada arista. Recordemos que la arista, para los que no se acuerdan, si dibujo un cubo, la arista serían las líneas. Esto, las líneas, las que estoy marcando con más fuerza, esas son las aristas. Cubitos con arista de 1 centímetro cada lado. Cada lado no, sería cada arista, ¿cierto? Cada arista de 1 centímetro. Si lo cortamos en cubitos, nos damos cuenta que hay, en la primera superficie, hay 10 y 6, ¿cierto? Esta de acá. Pero hay una segunda capa, un segundo piso, que sería esta de acá, y un tercer piso, que sería esta de acá, ¿cierto? Si nos damos cuenta, la primera sería esta, la siguiente de acá arriba sería esta de acá, y la de arriba, la tercera, sería esta de acá. Y ahí nos damos cuenta que tenemos 10 de largo y 6 de ancho 3 veces, es decir, podríamos decir que sería 3 veces 10 por 6, es decir, 3 por 10 por 6. Gaspar, veamos con Gaspar. Gaspar, al partirlo en cubitos de 1 centímetro, nos daría 12 de columna por 6 filas, o viceversa, como lo vemos. Pero como son dos pisos, serían por 2. 2 por 12 por 6. O sea, 2 veces 12 por 6. ¿Cierto? Porque ahí contando los cubos me dan el total. ¿Cuánto es eso? Bueno, 3 veces 10, sabemos que eso es 60 cubos. Si lo multiplico por 3, 6 por 3, 18, serían 180 cubos, ¿cierto? Son 180 cubos, ¿cierto? Esta tiene 180 cubos. Veamos el de abajo, el de Gaspar. 12 por 6, acordémonos que 12 por 6, no sé si alguien se acuerda, de verdad nadie se acuerda de eso. Tabla del 6, sí, yo sé que a tabla del 6 llegamos hasta el 10, y 6 por 10 es 60, 6 por 11 serían 6 más, 66, y 6 por 12 serían 6 más, 66 más 6, 72. 70, hasta acá hay 72, pero como dice por el doble, 2 por 72, 70, así que lo multiplicamos, 2 por 2, 4, 2 por 7, 14, serían 144. Entonces acá tenemos 144 cubos. Y ahí sí podemos ver, usando como unidad de medida los cubos, podríamos saber cuánto hay. En el dulce de membrillo de Juan habrían 180 y en el de Gaspar 144. ¿Quién compró más dulce de membrillo? Pues sabemos que Juan, ¿cierto? ¿Y qué unidad de medida hemos utilizado? No han sido cuadrados. Estamos utilizando como unidad de medida cubos. Exactamente. La unidad estandarizada para medir volumen van a ser los cubos. ¿Ya? Eso va a ser los cubos. De tal manera que yo
voy a ver el volumen de una superficie juntando los cubos que hay dentro de él, ¿ya? Entonces, la medida del espacio que ocupa una figura 3D, es decir, una figura que tiene volumen, para determinar el volumen se puede contar el número de cubos iguales que caben dentro de él. El volumen lo mediremos en unidades de cubo, es decir, unidades cúbicas, también le podemos llamar, vamos a ponerle ahí, unidades cúbicas. Unidades cúbicas, o también podemos poner U de unidad y ponemos el número 3 arriba. Unidades cúbicas, esto representa unidades cúbicas, U de unidad y 3 porque las unidades cúbicas tienen 3 dimensiones, porque son figuras 3D. Unidades cúbicas, ahí está, las unidades cúbicas. Entonces vamos a utilizar cubos para medir. Para el área usamos cuadrados. Para figuras 3D, es decir, que tienen volumen, usamos cubos. La pregunta entonces sería, ¿cuál serían los volúmenes de estas figuras? ¿No? En el primer caso, bueno, una opción es contarla, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La opción que yo prefiero es multiplicar 1 por 3, 3, 3 por 4, 12. Y lo saco más rápido. Y tengo que poner centímetros cúbicos. ¿Por qué centímetros cúbicos? Porque el largo, el ancho y la altura están en centímetros. Y como son cubos lo que estoy midiendo, le tengo que poner el número 3 que me representa figuras que son 3D. Es decir, que tienen volumen. ¿Cuál sería el área entonces de este paralelepípedo que está en C? Yo puedo contar cada una de ellas, pero las que no se ven va a ser más difícil contarlas. Mejor las multiplico más rápido. 2 por 5, 10. 10 por 3, 30. Por lo tanto, serían 30 centímetros cúbicos. El de acá, 4 por 4, 16. Y 16 por 4 es más difícil. Vamos a ver si lo multiplicamos acá. Porque hasta acá era fácil. 4 por 4, 16. Pero ahora hay que multiplicarle el 4. 6 por 4, 24, lleva 2. 4 por 1, 4, 5, 6. 64 sería 64 centímetros cúbicos. Porque estamos usando como unidad de medida el cubo. Acá no se ven los cubos, pero yo puedo dibujarlos. Ahí está. Lo puedo contar o multiplicar. 2 por 2, 4. Y 4 por 2, 8. 8 centímetros cúbicos. Esa es la manera de contar volumen, ¿ya? Yo los puedo contar en todo caso, pero sin embargo, si los puedo multiplicar, mejor, ¿cierto? Mucho mejor. Ahora, y para finalizar esta parte, también era bueno o interesante ver que cuando un volumen de una figura tiene por alturas 10 centímetros, de largo 10 centímetros y de ancho 10 centímetros, también podemos decir que esos 1000 cubos, porque si yo multiplico 10 por 10, 100, y 100 por 10 me da 1000 cubos, en este caso 1000 centímetros cúbicos, eso también equivale a 1 litro. Es importante, 1000 centímetros cúbicos, ¿ya? Siempre los centímetros cúbicos. Los centímetros cúbicos, con son 1000, yo lo puedo reemplazar por 1 litro. Entonces, siempre en 1 litro hay 1000 centímetros cúbicos, ¿ya? Que también algunos le ponen CC, centímetros cúbicos. C de centímetro y C de cúbico, centímetros cúbicos. 1000 cc. 1000 centímetros cúbicos siempre va a ser 1 litro. 1000, ¿ya? Lo que sería 1 kilo también. Acuérdense que kilo es 1000, ¿ya? Pero también litro es 1000. Curioso, ¿no? Para hacer esa relación, perdón, 1000 es kilo y 1000 también es litro, pero litro en cuanto a líquido. Acuérdense que los litros tienen que ver con los líquidos, volumen en líquido, y kilo en volumen en masa, ¿ya? Oh, no, litro también en masa, pero bueno, masa, acuérdense que las propiedades del estado de la materia, litro en cuanto a estado líquido, kilo en estado sólido, ya va a ser la diferencia. Entonces, teniendo ese concepto que 1 litro son 1000 centímetros cúbicos, esas dos figuras los puedo pasar a litros. ¿Cuánto será? Si son 20 por 10 por 10. A ver, veamos. Ya me dicen, 10 por 10, 100 por 20,
ahí llevan 100. Por 2 se da 200. Más el 0, 2000. Ahí están, 2000 cubos. 2000 cubos de un centímetro, es decir, 2000 centímetros cúbicos. Y ya sabemos que si 1000 centímetros cúbicos es un litro, 2000 centímetros cúbicos sería el doble, 2 litros. Veamos acá. 10 por 10, ahí van 100, por 5, 500, ¿cierto? Ahí ven, 10 por 10, 100, sí, tendríamos acá 500 centímetros cúbicos. ¿Y eso cuánto será? Si son 500, vamos a poner acá, si son 500 cubos de un centímetro, es decir, 500 centímetros cúbicos, eh, ¿cuántos litros será? Pregunta difícil, ¿eh? Porque 1000 cubos, 1000 centímetros cúbicos es un litro, pero 500, que es la mitad, ¿cuánto será? Bien, medio litro, ahí está, medio litro, la mitad, medio, uno de dos, ¿cierto? Es decir, entero lo partí en dos partes y tomé uno, la mitad, ¿cierto? 1000, la mitad es 500, entonces medio litro sería eso, 500 centímetros cúbicos. Interesante, ¿eh? Hasta acá es todo lo que vamos a ver en cuanto a volumen. Ya, hasta ahí vamos a ver todo lo que es volumen, como tal, ¿ya? No vamos a ver más porque no es objetivo prioritario, pero yo creo que con eso encerramos, pero de lo más bien, lo que es volumen, ¿ya? De tal manera que en quinto lo veamos con mayor profundidad, pero me interesaba tener claro ese concepto de lo que es el volumen. Finalizando entonces en esta clase, nos vamos al repaso de la clase del día miércoles. Recordemos que el viernes es la prueba y este es el repaso que voy a hacer el día miércoles, ¿ya? Y digo que voy a hacer porque cuando se esté entregando esta clase número 19 de matemáticas, segundo semestre, aún no hemos hecho el repaso. Así que por eso digo lo que vamos a hacer. Repasar para la prueba de munición. No se cuenta lo que está acá, ya esto no. Ya vamos a poner aquí esto. Uy, ¿qué pasó? Que se quedó sin batería. Vamos a... Disculpen un poco. Me quedé sin batería. Pero tengo que cargar. Voy a cargar mi otro lápiz porque me quedé sin batería de lápiz, pero lo cargo con pila. Ahí está. Y el otro lo dejo cargando. El otro lo dejo cargando. Este no es. Cuando yo lo cargaré. Ya, entonces esto no va. Vamos a poner esto no. Ahí. Esto no va. Por eso hasta lo noté por si acaso, pero eso no va. Ya, repaso entonces para la prueba del día viernes. Ya, lo que tenemos que repasar es justamente las equivalencias. Por ejemplo, ahí dice, el largo de una cinta el largo de la cinta es de 1 metro, ¿ya? Ahí vemos la cinta métrica. Y tenemos que tener claro la diferencia entre metros y centímetros. Es decir, cuando 1 metro lo parto en 100 partes iguales, hablamos de centímetros. Y estas son unidades de longitud, ¿cierto? 1 metro es 100 veces un centímetro, ¿cierto? Es decir, 1 metro, acá está la equivalencia, 1 metro son 100 centímetros, esa es la equivalencia y no tenemos que olvidar nunca eso, ¿ya? Es decir, cuando el metro lo parto en 100 partes iguales, o dicho al revés, 100 veces 1 centímetro es 1 metro, ¿cierto? Ahí está. Muy bien. Entonces, dicho eso, tenemos que acordar cómo se hacen las conversiones. Es decir, por ejemplo, porque la prueba viene de puras conversiones y perímetros, esa es la prueba. Carla mide 1,38 m de alto. ¿Cuánto mide en centímetros? Son preguntas típicas de la prueba. Entonces yo les hago acá un repaso recordando que si yo tengo 1,38 m, lo que tengo que hacer es separar primero metros y centímetros, transformar 1 metro en centímetros, que sería 100, y sumarle los 38.
¿Cuánto me da eso? 100 más 38, 138. Y ese es 138 centímetros de alto. Este es otro ejemplo. El largo de un auto es de 4 metros 56 centímetros. Exprésalo el largo del auto en centímetros. Fácil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 4 metros 56 centímetros, los 4 metros los voy a transformar en centímetros, sabiendo que si un metro es 100 centímetros, 2 metros sería 200 centímetros, 3 metros, 300 centímetros, 4 metros, 400 centímetros. Entonces lo transforma a 400 centímetros, los 4 metros más los 56 me da 456. Ahí está. El largo del auto entonces es 456 centímetros. El último ejemplo. Acá. Sandra saltó 125 centímetros. Ahora estamos al revés. Está todo en centímetros. Desde la línea inicial. ¿Cuántos metros y centímetros saltó Sandra? Entonces hay que transformar 125 en metros y centímetros. ¿Qué hacemos para eso? Bueno, siempre la equivalencia. Recordemos, 125 lo puedo transformar en 100 y 25. ¿Por qué en 100 y 25? ¿Por qué lo descompongo en 100 y 25? Porque me conviene, porque 100 lo puedo transformar en metro. Entonces sería los 100 centímetros, lo transformo en metro y me quedo con los 25 centímetros, es decir, 1 metro 25. Algunos decían, profesor, esto es fácil. A 125, el primero lo separo, sería el metro, y el siguiente sería 25 centímetros. Excelente. Ya, entonces ahí queda, yo creo que con eso queda claro, porque la prueba sería exactamente así. No la misma pregunta, obviamente, pero van por ese lado. Otro ejemplo, la serpiente mide 150 centímetros de largo. Entonces, si lo quiero transformar en metros y centímetros, bueno, 150, 100 y 50 separo 100 y 50, y los 100 se transforman en un metro y los 50 se transforman en centímetros, ¿cierto? Es decir, se quedan como centímetros. Entonces sería 1 metro 50 centímetros de largo. Muy bien. Dicho eso, porque así va a ser la prueba, vemos acá otros ejemplos. 3 metros 75 centímetros, bueno, 3 metros lo transformo en centímetros, 300 centímetros, y por lo tanto, más los 75 que tengo, los sumo, serían 375. Acá, 270 centímetros, lo quiero transformar en metro, bueno, 200, y 70 lo separo, 200 son 2 metros, y por lo tanto serían 2 metros 70 centímetros. ¿Ves? Yo creo que con eso estamos claros, ¿cierto? No, como que no hay dónde perderse para la prueba, para sacar el 7. Ya, y ahí dejo unos ejemplos para que ustedes lo hagan conmigo en la clase de repaso, como tal, ¿ya? No lo voy a hacer ahora porque eso lo hacemos en la clase como tal para que lo puedan hacer conmigo, pero ese era el repaso. En general esas son las conversiones que tenemos que usar usando equivalencia y descomponiendo números. En la parte del perímetro, que también viene en la prueba, tenemos que recordar que en este caso el perímetro es parte de lo que es la longitud, sino que la diferencia está que el perímetro sería el contorno de una figura cerrada, ¿cierto? El perímetro del rectángulo es la medida de su contorno. Y en este caso, si yo digo que cada parte pequeña sería 1 centímetro, por lo tanto, ¿cuál sería el centímetro de esta figura? Bueno, hay que contarnos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sería entonces 10 centímetros, ¿ya? Y obviamente, si yo quisiera calcular el área, tendría que dibujar cuadrados y ahí tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros cuadrados, ¿cierto? Si quisiera calcular el área. No lo voy a calcular el área, pero sí me gustaría, a pesar que no viene en la prueba el área, sí me gustaría que se acuerden la diferencia entre perímetro y área. ¿Ya? El área son la superficie, por lo tanto se mide en cuadrados. En cambio, la longitud se mide, en este caso, en centímetros. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tenemos dos figuras, figura A, figura B. En la figura A, el perímetro sería justamente los lados, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Por lo tanto, son 14 centímetros. Y el área serían los cuadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perdón. Entonces el área sería 7 centímetros cuadrados. En B, primero el perímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
14, igual son 14 centímetros. Y el área sería los cuadrados. Vamos a separarlo en cuadrados, por tanto. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 centímetros cuadrados, ¿cierto? La otra era 7 centímetros cuadrados. Entonces, esa va a ser la diferencia entre el área y el perímetro. El perímetro es el contorno, el área es los cuadrados. Muy bien. Dicho entonces así, hacemos un ejercicio juntos y después les voy a hacer que hagan ejercicio. Por ejemplo, ahí, la figura está formada por cuadrados de lados de 1 centímetro. Calcular el perímetro y el área de cada figura. Entonces, lo que hacemos primero es contar el perímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahí está, 14 centímetros sería el perímetro. Y ahora cuento el área en cuanto a cuadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 centímetros cuadrados. Ahí está. En el otro caso, perímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mira, sale igual, 14 centímetros. Perímetro. Y ahora voy a calcular el área. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 centímetros cuadrados. ¿Ya? ¿La figura A y B tienen la misma área? Sí. ¿Tiene el mismo perímetro? Sí. Coincidencia, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser así. Entonces, dicho eso, si dan cuenta, entonces sería fácil resolver la prueba, porque la prueba viene o conversiones de longitud a metro, o de centímetro a metro, o metro a centímetro, ¿ya? Conversiones. Y el otro sería perímetro. Ni siquiera voy a preguntar área. Acá en el repaso pongo área porque me interesa también que quede claro la diferencia entre perímetro y área. Perímetro es el contorno, área los cuadrados, ya la superficie. Y ahí estaríamos haciendo en la clase de repaso ejercicios, como vemos ahí, que no lo voy a hacer ahora porque lo vamos a hacer en vivo para poder ejercitar esta diferencia entre perímetro y área, que es muy importante ver la diferencia porque a veces nos confundimos y confundimos áreas con perímetro. Y con eso estaríamos terminando este repaso. Estaríamos listos para la prueba y esperemos para sacar un 7 en la prueba. ¿Ya? Muy bien, ya saben que cualquier consulta, como lo vamos a hacer en vivo, esta clase, ahí me pueden consultar, ¿ya? Con eso entonces estaríamos terminando esta clase y este resumen de la clase, porque el viernes sería la prueba de medición con lo que acabo de yo mostrarles. Y si alguien todavía tiene dudas, y a pesar de la clase en vivo que hicimos el miércoles, sigue teniendo dudas, me puede contactar, ¿cierto? Vía WhatsApp, llamarme, ¿cierto? Sobre todo escribirme, porque a veces no puedo contestar directamente, pero me puede escribir preguntándome sobre sus dudas al 9760-29784. Que también entonces nos estamos viendo en un rato más en la clase. Cuídense.